aspectos que son importantes para desarrollar las estrategias nacionales red también recordando la discusión de ayer sobre la pregunta de por qué un plan nacional o por qué una estrategia nacional, y nuevamente recordar acá que no estamos hablando de una estrategia nacional y su plan de acción. Los dos no van juntos. Justamente la decisión de Cancún lo que dice es planes de acción o estrategias nacionales, nuevamente recordando el carácter no relacionado de las dos cosas, sino simplemente un carácter abierto de definir cuál es el instrumento del país. ¿Por qué menciono esto? Porque la sesión en este instante, la sesión que estamos empezando ahora en la número 8, habla del marco de implementación de la estrategia nacional. Entonces, no confundir, por favor, con plan de acción. No confundir con ese plan de acción de la decisión de Cancún, sino en este momento estamos hablando de la operatividad, de cómo hacer operativo el plan nacional o la estrategia nacional, ¿sí? Entonces, un nombre genérico, si ustedes quieren, que estamos empezando a usar en general es como marco de implementación de la estrategia. Y si ustedes se recuerdan, pueden pensar en a qué parte de la estrategia responde esto, de lo que habíamos hablado ayer. Esta es la parte del cómo se ejecutan las cosas en el terreno. Entonces, eso es el marco de implementación. Como ustedes vieron en la presentación ayer, hay varios elementos que se tienen que considerar en ese nivel, varias cosas que se tienen que poner en marcha, y para eso, dentro de un momento vamos a iniciar con una exposición de Bruno Guay, del Centro Regional de Panamá del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, quien nos va a recordar de una forma general cuáles son algunos de esos elementos claves críticos que hay que tomar en cuenta. A continuación vamos a tener grupos de trabajo, vamos a tener 4 grupos de trabajo y asumo que todos se han anotado ya en esos grupos de trabajo. Como se explicó ayer, tenemos un tema por cada grupo. Y lo que hemos hecho es, de este gran número de aspectos que hay que cuidar en el marco de implementación de una estrategia, hemos seleccionado 4 en base a una mezcla entre consultas informales con algunos de los países que están acá y también en base al criterio de ejemplos concretos que podamos ilustrar sobre países que ya cuentan con experiencia concreta en alguno de estos temas. Entonces, rápidamente respondo a la primera. El primer grupo de trabajo va a tomar como referencia este marco de políticas que ya existe en el país. Si ya existe un marco de políticas relacionada con incentivos, entonces el país va a estar en obligación de entender cómo vincular eso con un esquema internacional de incentivos que se está discutiendo en este momento. Y para ese grupo de trabajo, el caso que vamos a usar solamente para iniciar la discusión es el caso de Costa Rica. Y después de eso, el propósito de cada grupo de trabajo es que los demás representantes de cada país puedan mencionar cómo están ellos viendo esta situación, cómo ellos ven esta armonización o este vínculo que tienen que lograr con las políticas existentes. El segundo tema, y es otro de estos aspectos del contexto del marco de implementación, son los sistemas de información. Y en este caso, el ejemplo concreto que vamos a usar es el de Ecuador, en donde se va a hacer una exposición que mezcla un poco el sistema de registro que se está creando en el país y el sistema de información sobre salvaguardas. Ese es el segundo grupo. El tercer grupo tiene que ver con este otro elemento que salió varias veces el día de hoy, y es el nivel de implementación o el enfoque, la escala de implementación. Entonces, en este caso, vamos a aprovechar toda la discusión que se ha hecho en Perú sobre esta situación como caso para dar inicio a la discusión del grupo. Y finalmente tendremos un grupo de trabajo que se enfoca en la arquitectura financiera necesaria para crear para red. Y en este caso no tenemos un país, pero vamos a tener nuevamente a Bruno haciendo una exposición inicial sobre algunos de los elementos que se están discutiendo a nivel internacional que se deben tomar en cuenta para crear esta arquitectura. Antes del grupo de trabajo tenemos esta exposición inicial a cargo de Bruno, así que, como les dije, es una exposición general sobre cuáles son estos elementos del marco de implementación para red. Bruno, adelante. De diapositiva. Vaya, puedes hacerlo tú mientras tanto.
Ok, bueno, ya pasaría la diapositiva. Ya, ok. Ok, buenas tardes. Entonces, a ver, ¿cómo? No, se cambia así. Pantalla así. Ya viene Marco. Habría que familiarizarse con... Y para ponerlo en... Ah, ya, ok. Ok, entonces rápidamente sobre el marco de implementación, para volver a la presentación inicial que hizo Marco el primer día, intentamos conceptualizar el desarrollo de la estrategia en tres elementos. Uno es el porqué, el sustento político y técnico. El otro es el qué, y ahí hablamos de las opciones de la estrategia nacional, las políticas y medidas que se van a implementar. Y cuando hablamos de marco de implementación, hablamos del cómo se van a implementar estas opciones estratégicas. Entonces, para referirse a ese cómo, vemos que la palabra marco de implementación está como surgiendo como un término que se usa. Se usa, por ejemplo, en el marco para la evaluación a la red del FCPF, y se usa, decidimos usarlo en ese contexto. Okay, para entender, digamos, cuáles serían los elementos mínimos de ese marco de implementación, proponemos revisar cómo serían los procesos de implementación de red en fase de pago por resultado. Entonces entendemos que hay requisitos para pago por desempeño, que son tener una estrategia nacional o plan de acción, tener un nivel de referencia, tener un sistema nacional de monitoreo de bosques o un sistema un sistema de información sobre salvaguardas. Esos son requisitos que todos conocen. De ahí, el concepto es que se necesita inversión inicial para empezar con la implementación de las políticas y medidas y acción de la estrategia nacional. Si se logra, después se va a medir si lo que pasó, si se ha reducido la deforestación, y se va a reportar sobre esto a través de un reporte bianual, un anexo técnico. Y también